con amigos y así, y ahora pues nos estamos aventurando a lugares nuevos y diferentes y me encanta, porque ya llegamos a Puerto Rico. Me encanta. Y pues con ello, con la hermosísima Amarilis. Ay, lo dije bien. Que ella es presidenta de la Asociación de Danzaterapia de aquel país y estamos bien metidas aquí platicando ya, desde ya, echando el chal de estas diferencias entre danzaterapia y danza movimiento terapia. Yo le platicaba cómo fueron mis estudios y ella me dice que es bien diferente ahí en Puerto Rico. A ver, platícanos. Pues en Puerto Rico nosotros realmente somos el capítulo de danzaterapia de el ADTA, de la Asociación Americana de Danzaterapia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos avalados por la Asociación Americana de Danzaterapia como una representación de la asociación del ADTA. ADTA es American Dance Therapy Association, que es la área, la representación de la danzaterapia, que propiamente se conoce en Estados Unidos. Entonces nosotros somos realmente una representación de ellos. Ay, perdóname, la vida me dio el destornudo. Ajá. Entonces no somos una asociación porque decidimos, pensamos que vamos a evolucionar a convertirnos en una asociación prontamente, por muchas razones, pero en realidad nos hacemos un capítulo primero porque la condición colonial de Puerto Rico genera ciertas características en cómo el profesional piensa y reconoce algo nuevo dentro del país. Y a eso le queremos decir que, bueno, pues si yo soy, como le decimos nosotros, Juan del Pueblo, o sea, cualquier persona, y llego y digo, esto es lo que yo hago, lo primero que preguntan, ay, ¿de dónde tú saliste y de dónde aprendiste y cómo conociste eso? Entonces, determinamos que una manera apropiada, adecuada para representar la profesión en Puerto Rico, que se viera que teníamos un sostén, un apoyo fuerte, pues era importante que la Asociación Americana de Danzaterapia nos reconociera. Sí. Y entonces, pues, al reconocernos y al darnos el espacio, pues es como que cuando vamos a la calle a decir, nosotros representamos al capítulo de Puerto Rico de Danza Movimiento Terapia de la Asociación Americana de Danza Terapia, ¿ves? Entonces, no somos simplemente un capítulo que nacemos en una comunidad aislada, sino que somos un capítulo que nace en asociación a una sombrilla más grande. Y ella nos reconoce como una comunidad, ¿ves? Al nosotros decir eso en Puerto Rico, de repente, pues ahora nos van tomando como un poco más en serio. Porque ya no somos, como decimos nosotros en buen castellano puertorriqueño, no somos 4 pelagatas hablando de una profesión que salimos, pues porque somos raras y nos fuimos afuera y terminamos aquí. Y es la idea de que hay unas bases sólidas ya propiamente dentro de nuestra presencia. Y por eso es que no determinamos no ser una asociación primero, sino determinamos ser un capítulo representativo de la asociación primaria que reconoce nuestras licencias en Puerto Rico. Ok. Oye, pues está bastante interesante, están bastante organizadas. Bueno. Bueno, platicar aquí en México, bueno, están muy organizadas. Bueno, nosotros empezamos en el 2015, somos somos bien jovencitas. Esa es una asociación, es un capítulo nuevo. Y creamos historia porque es el primer capítulo de habla español dentro de la Asociación Americana de Danzaterapia y es el primer capítulo de alguna representación cultural que es latina. Es el primero. Pues un aplauso para ustedes. Oigan, eso es un gran logro. Sí, para nosotros, y de hecho, tuvimos unas sensibilidades porque cuando se nos acepta, ¿verdad? Recibimos un año después, empezamos en el 2015 y nos reunimos
¿Cómo sucede esto? Pues yo soy Tania, es la más conocida en Puerto Rico por todas las cosas que ella ha hecho. Y entonces Tania dice, mira, Amarilis está, porque yo conozco a Tania en una convención de Lady T. Y nosotros bailamos, y era como si nos conociéramos de toda la vida. Pues una chulería, pues ella me dice, Amarilis, ¿qué estás tratando de hacer? Pues yo estoy tratando de arrancar, pero es cuesta arriba, en un país donde no reconocen tu profesión, en donde nadie habla tu lenguaje, porque el danzaterapeuta tiene una manera de hablar y una manera de abordar el cuerpo y de relacionarse a nivel terapéutico, que para mucha gente es como que, ¿qué tú estás haciendo? Yo no entiendo, eso es raro. Y entonces, pues, así fue bien cuesta arriba. Y en ese interín, pues Tania, Lady TA empieza, yo aparezco en donde están todos los profesionales, el directorio de los profesionales, como la profesional que está en Puerto Rico. Así que empezaron a llegar muchas personas interesadas, me mandaban correo electrónico para saber de la profesión. Y luego entonces llega María de Lourdes Buzón, que ella es la secretaria actual del capítulo, que es una chulería en pote, y ella es trabajadora social. Y le dice, yo estoy haciendo ruta alterna, me hablaron de ti, yo quiero encontrarte, vamos a vernos. Entonces, pues nada, yo en ese momento, APRODANZA, que es una asociación en representación a los profesionales del baile en Puerto Rico, es una señora, se llama Mayra Santos, que estaba también creando esto. Y llevo unos añitos en ese proceso de cómo educar al profesor de baile para ser un profesional de la danza, que es distinto a lo que estamos acostumbrados. Porque en Puerto Rico no hay el primer bachillerato de danza, si no me equivoco. Creo que se abrió hace 2 años atrás. No hay, o sea, hubo en algún momento dado un bachillerato de danza, pero hace muchos años se desaparece y entonces hay una fusión en la Universidad de Puerto Rico. Solamente hay unas partes que dan un poco de bellas artes, pero así un bachillerato propiamente de baile, de coreografía, una maestría de baile, no existe en el sistema universitario de Puerto la Isla. Entonces, en Puerto Rico hay porque Mayra empezó a hacer una investigación sobre cuántas academias de baile existían en Puerto Rico, y en Puerto Rico hay alrededor de 500 o más escuelas de baile en un territorio pequeñito y en un espacio, sí, muchísimo. O sea que eso nos da históricamente una información, y es que Puerto Rico es un pueblo danzante. La música y el baile son importantes para nuestro crecimiento cultural y nuestro desarrollo, ¿verdad? Como raza, como cultura, como profesionales, el arte de la danza y el baile y la música van de la mano. Pero es interesante que entonces cuando buscas el trasfondo de estudios de un profesor de baile, vas a ver que son profesores de baile que estuvieron en una academia, llegan a los 16 años, tienen una edad ya que pueden ser más profesores, llegan a los 18 años y entonces los ponen a dar clases de baile. ¡Wow! Entonces no tienes el profesional necesariamente con unos estudios. Sí, sino es como ir dándole estafeta nada más, ¿no? Y entonces, no es que no haya arte, hay baile, hay movimiento, hay conciencia, hay entendimiento, pero no hay unas bases, yo digo que son unas bases teóricas, filosóficas, unas bases que mueven el aspecto del baile a un pensamiento más profundo, más elevado. Entonces, pues, por eso es que no ves que hay muchos profesionales de la música que salen de Puerto Rico, tenemos artistas que salen, ¿verdad? Pero tenemos muy pocos profesionales que llegan a escalas y posiciones de baile en representación coreográfica de lo que es el baile en Puerto Rico. Eso lo ves, una diferencia bien marcada. Y es porque no hay
unos estudios concretos sobre la danza en Puerto Rico. Bien, pero eso es en el área de la danza. Pues entonces, en el área profesional, de la conexión, en la área de la salud mental en Puerto Rico, tienes otra paradigma, y es que la salud mental en Puerto Rico sigue siendo un poco retraída en su espacio clínico, y las otras vertientes más alternas, distintas, no hay ese crecimiento, está llegando lento. Yo, pues, tú te gradúas empezaste en el 98, te gradúas en el 98 del programa que hiciste de danza terapeuta, ¿no? Ajá. Yo me voy de Puerto Rico en el 2001, yo entro a mi programa en Chicago. Yo vengo del Columbia College Chicago, que tenía el programa de danza terapia. Y yo estoy allá y me gradué en el 2003, 2004. 2003 me gradué, en 2004 entrego mi tesis y termino formalmente lo que tiene que ver con mi estudio. Pero yo no regreso a Puerto Rico hasta 6 años después que me fui. Y cuando regreso a Puerto Rico tenía la ilusión de que yo iba a abrir mi centro, de que yo iba a dar terapia, de que yo pues iba a darle esto a la gente y la gente le iba a encantar y me iban a creer, y es como que, ok, entonces cuando empiezo a hablar y trato de explicar lo que yo hago, la gente me hacía, y yo, no, me vas a dar zumba, y yo, no es zumba. ¿Me vas a dar una clase de salsa? No, no te voy a dar salsa. Pues ahora, Amarilyn, ¿me vas a dar bomba? Y yo, bomba es un baile folclórico de Puerto Rico, se llama la bomba. Y yo, no. Tampoco. Entonces, como que, pero entonces, ¿qué me vas a hacer? Y yo, pues vamos a conectar con la mente y el cuerpo, vamos a utilizar el arte, vamos a trabajar un poquito de verdad, salud mental, etcétera, etcétera. No entiendo. Ya me acuerdo de mí misma también. Entonces estás como que, pero, entonces llega un momento en que te frustras, porque sí, entonces yo llego en el 2008, 2009, yo hago todo lo que se llama un media tour, lo que le llamamos nosotros media tour, que hicimos con televisión, radio, y estuve en varios canales explicando lo que era la danza terapia, pero tenía entonces las personas empezaron a preguntar como que qué ella hace y dónde la voy a ver. El caso es que en ese momento yo no tenía pero todo se cayó porque yo no tenía un espacio físico. Y al no tener un espacio físico para poder ofrecer servicio, y aunque le decía, no se preocupe, vamos a coordinar, y entonces tuve en varios estudios de baile en donde yo le separaba la hora, el espacio de verdad, donde daban la clase, el salón de baile yo lo separaba por esa hora para dar servicio a mi cliente, y tuve varios clientes esporádicos que sí funcionó. Pero volvemos, como la terapia en Puerto Rico es un poco rezagada a lo antiguito, pues entonces la idea era, yo voy donde un doctor, pues yo voy a su oficina, yo voy a su espacio, yo lo visito donde él está. Entonces, como yo no tenía dónde llevarlo, pues esa idea de que, me vas a llevar a una academia de baile, me vas a meter en un salón, ¿qué? Entonces, como que en alguna manera lo que estaba ofreciendo, como no seguía la línea tradicional de servicio, pues ahí se quedó. Pues entonces, años más tarde, que pasan unos añitos, ya en el 2014, yo creo que fue el 2014, 2013, yo di mi primer curso a estudiantes de Bellas Artes que querían saber sobre la danza terapia, que lo hice con Mayra, la que te dije de Aprodanza, que estaba trabajando para ayudar a que los profesionales de la danza empiecen a tener unos estudios más profundos sobre lo que es el baile y la teoría. Pues yo di unos cursos que duraron 6 meses, eran de 2 horas y media, y salieron unas presentaciones espectaculares, pero se quedan ahí porque al final del curso, cuando todas terminan, tenía coreógrafas, directoras de escuelas de baile, me decía Marilyn, pero ¿y qué yo hago con esto? ¿Yo puedo ser danza terapista con esto? Y yo le digo, no, es simplemente un curso y acabas de adquirir una destreza que la puedes aplicar
como tú, con mucho juicio, pero no te puedes llamar danza terapeuta. Y pues vuelve otra vez ese como que, ok, ¿qué hago? Y entonces ahí es cuando conozco a Marilú. Marilú, entonces vamos buscando quiénes más están en Puerto Rico. Llega Isabel, que ella estaba trabajando en un programa de veteranos en el Hospital Veteranos de Puerto Rico. Ella estaba trabajando como danza terapeuta y ella sale del mismo programa que yo me gradué, pero ella consigue un trabajo en un hospital de Puerto Rico. Ok, yo me quedé como que, pero yo estoy aquí, porque a mí nadie me llama. Pero ella llega y cuando la veo, estamos, o sea, nos conectamos y las 4 mujeres en aquel momento, que también está Aleisa, que Aleisa es danza terapeuta y trabaja con Parkinson's y Alzheimer en Puerto Rico, nos unimos, nos encontramos y yo les digo, bueno, la única manera de empezar a generar voz es que nos unamos, porque yo sola no puedo. Y si tú por allá hablas y yo por allá hablo, está chévere, pero si nos unimos y hablamos todas y creamos una comunidad, porque hay poder en número. Yo le dije, yo ya aprendí que una sola voz no funciona. Hay poder en número y lo que nosotros hacemos tiene relevancia, tiene importancia. Y si para nosotros nos apasiona tanto, pues entonces nos toca a nosotros unirnos. Y yo le dije, pues tiene que ser como ha pasado en múltiples otras profesiones a través de los años, décadas, que han tenido que estas personas que tienen una pasión y una visión en común, unirse para generar una comunidad y crear espacios y crear la necesidad. Y ahí es donde pues nace el capítulo. Estuvimos un año, todo el trabajo que hacemos es voluntario, no nos pagan por esto, totalmente voluntario. Y lo que hemos hecho es poco a poco empezar a generar presencia en diferentes espacios y empiece la persona a saber qué es nuestro trabajo, cómo se ve, de qué se trata, a quién le ayuda, a cómo beneficia y de qué se trata la profesión, porque tenemos dos cosas. Tenemos la aplicación de la profesión y tenemos la educación de la profesión, que son dos sombrillas muy distintas. Y hay una tercera. La tercera es cómo yo como de esta profesión. Entonces, las tres son las que hemos determinado que son las tres que tenemos que alimentar. Porque está bien, a mí me encanta la danzaterapia, yo puedo viajar contigo, irnos en unas cosas fabulosas de la danzaterapia, pero, pero hay otras personas que quieren hacer lo mismo que tú, porque o intuitivamente el universo las ha llevado por ese camino y lo entienden de manera visceral lo que es, o es que simplemente dicen, hay algo que me falta en el proceso de trabajar con mis clientes y siento que esto es el elemento que falta. Pero la cosa es que esa gente te va a decir, entonces, ¿cómo me preparo para hacer lo que tú haces? Ajá. Y luego después te va a decir, ok, hay gente que va a tener su profesión como trabajadores sociales, psicólogos, consejeros, y esos van a tener sus profesiones y simplemente van a aplicar, ¿verdad? Es como un nivel más dentro de lo que ya hace. Pero van a haber otros que son como yo, somos puritita de metés, que tenemos un bachillerato en psicología y tenemos una maestría o una certificación en danzaterapia y no somos trabajadores sociales. Y somos consejeros no por estudio, sino porque la profesión, en el caso de nosotros, nos permite tomar el examen de consejería porque estamos avalados en esa sombrilla. Pero no somos consejeros propiamente porque tengo los estudios que dicen que mis cursos son consejería, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tú haces con este corillo, con esta gente que somos puritita danzaterapeuta, pero entonces no tenemos el tape, yo le digo el tape, como que otra vertiente de que yo digo, pues yo soy consejera, con esto tú me pagas, pero yo en realidad lo que estoy haciendo es aplicación de danzaterapia. Y pues esa es la razón por la cual el capítulo se desarrolla. Y el capítulo que ha hecho, hemos trabajado en diferentes lugares en Puerto Rico haciendo trabajo voluntario. Damos nuestro trabajo voluntario. Lo más que hacemos son 10 sesiones, porque hemos determinado que 10 sesiones voluntarias generan un cambio.
y pueden ver nuestro trabajo. Vamos a los espacios, ofrecemos, damos 10 sesiones, cada una de las muchachas hace lo suyo, terminamos ahí, nos vamos. Pero terminamos y dejamos la puerta abierta de que, otra cosa, la salud mental en Puerto Rico trabaja con propuestas. Por ejemplo, si hay una propuesta que podemos aplicar y nos dan los fondos, pues ya entonces nos pagan por el servicio que hicimos voluntario, pues ahora nos van a pagar. Oh. Pero es como dicen, para crear la pepita del mollero, tienes que seguir dándole, dándole y dándole. Bueno, pues en Puerto Rico, para que la gente, para que empiecen a escuchar la diferencia entre lo que es danza, movimiento, terapia, y lo que mucha gente ha catalogado como danza terapia, pero no lo es, hemos tenido que empezar a distinguir, porque en un momento dado también tuvimos esto, el lenguaje. El lenguaje es bien importante, ¿cómo nos llamamos? ¿Qué nombre nos distingue como profesión? Porque el problema es que si yo digo que yo soy danzaterapista en Puerto Rico, pues ya la vertiente o el pensamiento que corre es que yo utilizo baile y uso para bienestar. Y eso está perfecto porque también lo hacemos, pero no es el trabajo. El trabajo es mucho más profundo. Y entonces teníamos que también, manteniéndonos con las siglas de DMT, pues entonces decimos, bueno, ¿qué somos? Pues danza, movimiento, terapeuta. Entonces cuando lo decimos también es extraño. Es rarísimo. Es rarísimo porque no es una traducción real, es fea, o sea, no va con la lengua español. Entonces, cuando tú hablas, tú dices la lengua española, dice, pues la traducción adecuada de tu profesión debería ser... Exacto. Entonces, terapeuta de danza-movimiento. Pero en realidad... Exacto, entonces pues como queremos mantener, una de las cosas que también hemos hablado es de que queremos mantener una homogeneidad en la... Sí. Exacto, tú sabes, o sea, si DMT, pues Dance Movement Therapist, pues danza, movimiento, terapeuta, ok, vamos a lo mismo. Porque si yo voy, ok, yo puedo ser danza terapeuta, puedo trabajar con el bienestar, yo puedo ser dancing mindfulness, bello, precioso, y hay muchas cosas que ¿verdad? A cruzarse, porque es que estamos hablando del cuerpo y el movimiento, y pues sí, van a haber niveles. Pero si yo no mantengo un vocabulario consistente de mi profesión va a crear se va diseminando, se deshila. Y entonces pues tenemos que hablar el mismo lenguaje como o sea, el cardiólogo habla con otro cardiólogo y se entiende. ¿Ves? O sea, el ingeniero eléctrico habla con otro y se entienden. Pues nosotros tenemos que llegar a un momento para crear unas bases de lo que es la profesión y tener un lenguaje coherente para poder hablar de nuestra profesión. Y pues hemos pasado por muchas cosas de cómo, ¿verdad? Cómo se va a llamar. Y entonces pues es como que la gente cuando nos entrevista dice, ¿pero cómo se dice tu profesión? ¿Pero qué? No, pero es que vamos a decir danza terapia. Y yo le digo, bueno, está bien, dígale danza terapia, pero en realidad no es la danza terapia. Hay un proceso, nuestra profesión requiere en esta etapa, en Latinoamérica, de mucho trabajo psicoeducativo. ¡Sí! He hablado mucho, háblame tú también porque me siento parece un monólogo. ¡Ha dicho! Fíjate bien, creo que lo que estás diciendo es súper importante e interesantísimo. Aquí Florencia nos está escuchando. Si ves, me estoy volteando porque estoy viendo el teléfono. Okay. Entonces dice, felicidades a las dos, saludos a Puerto Rico desde Argentina. Amén. Muy interesante sobre cómo nos llamamos los DMTs. De verdad es una lucha total con todas las personas que ha platicado, Ama, que tenemos que aprender otros lenguajes, tenemos que aprender otras maneras, hasta donde nos den nuestros propios recursos personales para poder insertarnos con lo que amamos, sabemos y creemos. Uh-huh. Entonces ha sido bien difícil. Y si tú estás hablando que prácticamente, bueno, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos y que ustedes han logrado esta extensión, ¿no? Uh-huh.
y les está costando trabajo tener el lenguaje, saber cómo llamarse, y yo la verdad es que te felicito que no hayas dudado. En México, por ejemplo, era lo que hablábamos, están los términos danza terapéutica, danza terapia, danza movimiento terapia, o simplemente ya no te dicen y se inventan cualquier nombre como si ellos hubieran inventado la carrera, y eso dices, ¿dónde nos deja a las personas que estudiamos o queremos seguir una línea? Y no es una cuestión de estudio, sino es una cuestión de continuar con un aprendizaje, continuar con una línea. Es como decir, soy médico, pero es que eres carpintero. No, es que soy médico, o sea, me puedo especializar en muchas áreas, como tú dices, tenemos un vocabulario, tenemos unas formas, pero al desdibujarnos tanto, pues dices, al final, ¿qué eres? Entonces, precisamente la diferencia, a ver, yo comparo mucho con las otras terapias artístico-creativas. Cuando tú piensas en arte terapia, piensas en musicoterapia, cuando piensas en dramaterapia, específicamente arte terapia y musicoterapia, tú ves que ellos son musicoterapeutas. Ellos no te dicen nunca, yo soy consejero, yo soy aquello, yo soy lo otro. No, ellos son eso. Entonces, la arte terapia en Estados Unidos, porque no sé muy bien en las otras partes del mundo, ha tenido mayor presencia en relación a las demás terapias artístico-creativas, porque primero es más tangible, porque tienes un producto. Claro. Segundo, ellos trabajan del punto de vista de que ellos no requieren consejería, ni tampoco requieren estas otras vertientes para que definan y validan quiénes son. Ellos su proceso ha sido bien claro. Esto es lo que yo hago. Y esto se le llama X cosa. Si dentro de X cosa yo uso acuarela, o uso lápices de color, o uso crayolas, o lo que sea que ellos usen, pues fine, pero sigue siendo eso, ¿ves? Entonces, eso de llamarnos, una de las razones por las cuales también me da mucha preocupación es que una de las cosas que estamos creciendo, y interesantemente, no estamos creciendo en Estados Unidos, estamos creciendo en Latinoamérica. Y ese es mi argumento cuando hablo, voy a las conferencias o he hablado con diferentes personas sobre la profesión. Le he dicho, pero es que tienen que mirar, no pueden cerrarse, porque entonces vamos a tener un montón de pájaros por todos lados, pero entonces ¿cuándo van a unirse a tener el mismo vuelo? ¿Cuándo se van a unir a tener el mismo vuelo? Porque está por acá, por allá, por acá, y todo es y todo es nada. Pues mira, entonces una de las conversaciones que me dice, no, es que nosotros como Asociación Americana de Danza Terapia no vamos a meternos ahí porque nosotros no nos toca tener jurisdicción o hablar sobre lo que cada territorio haga. Perfecto, me hace sentido, lo puedo entender por las legalidades, porque tú no te metes en cada estado, tiene su proceso, ¿verdad? Pero a nivel profesional, hay unas bases y unos cimientos que para que la profesión se mantenga y se sostenga y no se desaparezca, es necesario recuperarlas y entenderlas. Y el crecimiento que está teniendo Latinoamérica te marca que hay que empezar a generar un vocabulario que todos tengamos en unísono, que la profesión tenga unos estándares y unas bases para que entonces seamos más sólidos. Porque si la profesión quiere tener solidez y quiere tener prevalencia de una manera investigativa, también hay que hacer investigaciones para que ella siga creciendo. Esa parte es bien tediosa, a mí no me gusta, soy bien sincera. Me gusta, pero la realidad es que para dar validez a nuestra profesión es importante también tener ese pensamiento. Porque entonces nos vamos a quedar siempre, pues esto yo lo hago, y qué chévere, y está bien, yo no estoy diciendo que no esté bien, pero eventualmente se cae. Se cae. Mira, yo vengo del programa de Columbia College Chicago, y ese programa desapareció hace 2 años. ¿Cómo crees? ¿Por qué?
Era uno de los programas más sólidos que había, con profesores que llevaban más de una década dando clases y creando danzaterapeutas en Estados Unidos. Se cayó. ¿Pero por qué? Se cayó porque administrativamente, si es muy costoso generar un programa, pues se desaparecen, porque a la larga la educación es un negocio. Claro. O sea, cuando yo vi eso, yo entré en pánico y digo, si hay programas que son sustanciosos e importantes para nuestra carrera, que hablan de nuestra carrera, que tienen una historia y se desaparecen, ¿qué está pasando con nuestra profesión? Y llegamos a los 50 años y llegamos a los 55 ahora. Es como que realmente estamos creciendo o estamos estancados o estamos, lo estamos deshilando. Pues yo creo, mira, fíjate, el CUT, donde yo te dije que habían logrado hacer una carrera técnica, haz de cuenta. Una carrera técnica es una carrera más o menos de grado porque sales como con una profesión acá. Entonces, ya desapareció, murió la dueña y se acabó el REBOE. Y dices, era importante porque la SEP, que es acá, el lugar donde dan pues los títulos y en fin, la Secretaría de Educación Pública pues ya tenía una carrera de 3 años y tú salías con tu cédula profesional de diseño coreográfico y de danza terapéutica porque tenían esas carreras. Y creo que había hecho un gran logro Margarita Wins de Beltrán en hacer que valiera, ¿no? Y también pues teníamos profesores que se iban a otros países y te venían a enseñar, eso está bien padre. Pero sí, o sea, ya no hay una carrera de grado, te hablo desde varios años. Entonces la conversación va girando en torno de qué está pasando con mi profesión. ¿Mi profesión es relevante, es irrelevante o se está convirtiendo en una certificación? Versus un grado o una maestría. O es que simplemente porque no hemos dedicado a crear una base sólida de la profesión y no hemos generado unos estándares altos para sostenerla, y no hemos escudriñado que en realidad la profesión requiere proceso investigativo, proceso de verdad de publicación, todas estas cosas que hacen que propiamente se llame una carrera algo científico. Pues si eso no lo estamos nutriendo, entonces somos, ¿qué somos? Pues en el capítulo nosotras determinamos que nuestro esfuerzo es el siguiente. Nosotros creamos nichos en donde hemos dado trabajo voluntario y eso nos llevó a un primer simposio. Hubo un simposio en Puerto Rico el año pasado, este año no se va a hacer por toda la pandemia, porque logísticamente no es real, no es posible. Y entonces decidimos que este año que viene ahora vamos a trabajar para hacer un simposio distinto al primero. El primer simposio que tuvimos, lo que hicimos fue que traímos puertorriqueñas que están en diferentes partes, que son danzaterapeutas. Ah, donde estuvo Tania, claro, yo me acuerdo. Yo, mira, no te conocía, pero yo estaba ahí, ojito de chícharo. Pues hay un videíto que luego te lo paso para que lo tengas, de lo que pasó. Pero ese fue el primer simposio de la profesión en Puerto Rico, eso nunca había pasado. Y en Estados Unidos, pues seríamos el primer simposio de habla español. Aunque Brecha y Argentina llevan muchos años haciendo este trabajo y son fabulosas. Diana Fishman es una chulería, la quiero un montón y tenemos algo que luego te voy a hablar, que estamos tratando de afinar, que va por la misma línea de lo que estamos hablando. Pero hicimos un primer simposio y queríamos destacar a las puertorriqueñas que estaban trabajando por la única y sencilla razón de que nuestro país no nos conoce y no sabe que hay un montón de profesionales que hacen esto, que no están ejerciendo en la isla porque aquí no hay espacio, porque no se reconoce la profesión propiamente como debe ser. Entonces, entonces en eso hicimos el simposio
quedamos maravilladas porque pasamos por un montón de cosas. Aquí estábamos en pleno marcha de que el gobernador lo estaban sacando de su puesto, el país estaba parado y nosotros estábamos tratando de conseguir quiénes iban a ir, cómo se iba a llenar, qué iba a pasar. Y a duras penas, gracias a Dios, tuvimos como 98 personas que participantes para hacer bueno. entonces sí, fue buenísimo. Entonces también invitamos de lo que son las terapias artístico-creativas, tuvimos un panel de arteterapia, musicoterapia, dramaterapia y danzaterapia para que también vieran que no estamos solitas, que hay otras cosas. Y fue claro, fabuloso. Pero en la conversación surge, ¿y dónde podemos aprender eso? Y tú no. Porque lo que pasa es que una cosa va a alimentar a la otra y es inevitable. Todo el tiempo, sí. Exacto. Entonces, vamos a recordar de nuevo que todo este trabajo que hacemos, no ganamos nada. Y todas tenemos que comer y tenemos nuestros propios trabajos. Y eso es mucho. O sea, tienes que querer esto, tienes que creer en esto tanto que tengas la necesidad de decir, no, yo creo que el público requiere un servicio que va a la par con lo que la profesión es. De que una persona que está afuera diciendo, yo soy danzaterapeuta, pero no está haciendo danzaterapia, no debe cobrarle. Liz, que me trabeaste. Repítemelo. Repítemelo. La idea es de que como tenemos la pasión y queremos que el público, o sea, nuestro público sepa que hay profesionales que le van a dar un servicio al nivel y al estándar que se merecen. Entonces, queremos ser bien, queremos proteger al cliente, porque no queremos que estén por ahí tomando sesiones con personas que dicen que son danzaterapistas, pero no lo son. Sí. Porque eso es lo otro que sucede. Que alguien va a un curso, toma un taller de 1 hora y va entonces dice, como no hay en el país, o sea, en la isla no hay nadie que esté escudriñando que diga, pero ¿cuáles son tus credenciales para decir que tú haces tal cosa? Como no hay nadie que haga eso, pues entonces yo digo, pues yo hago esto y le llamo esto y lo vendo. Y yo, fíjate, qué chévere. Eso es como yo decir que yo soy médico cirujana y te voy a meter a ti, te voy a meter en mi casa, en mi cuartito y voy a hacer todo un laboratorio clínico y te voy a hacer el bisturí. No, yo no soy médico cirujano para hacer eso. Entonces, con esa conciencia es que nosotros nos juntamos, porque nos da muchas veces mucho coraje, porque vemos personas que dicen que están haciendo danzaterapia, pero no tienen los estudios, no tienen la formación, no tienen los credenciales, y le llaman a algo que no es. Y entonces ahora, somos bien justas en decir, sí, el baile da bienestar, el baile por sí solo es terapéutico. Lo reconocemos, lo aplaudimos y queremos que se haga mucho trabajo de eso. Pero queremos distinguir que cuando tú vas a una danzaterapeuta, tú vas a trabajar tu proceso de salud mental de una manera más profunda. Hay danzaterapeutas que nosotros diagnosticamos, podemos decir que tú tienes X, Y, Z de diagnóstico. Nosotros utilizamos intervenciones corporales que trabajan con la conexión mente-cuerpo para trabajar tu estado de salud mental. O sea, que no es simplemente que te pongo a bailar y ya, y la pasaste chévere y ¡ay! Y saliste nueva. No. Nosotros vamos a ponerte a llorar, vamos a trabajar con trauma, vamos a trabajar con procesos viscerales que vas a tener, vamos a trabajar con situaciones profundas de tu niñez, de tu desarrollo, de tu vida marital, etcétera, 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 etcétera. A eso vamos de nuevo a que el capítulo se forma y identificamos 3 cosas que te dije. Las 3 cosas son el trabajo educativo, la aplicación de la profesión y la validación de la profesión en el país. Esas son las 3 cosas que yo
si son un grupo de comunidad nueva que se está implementando en representación de la danza terapia, ya sea en Perú, ya sea en Brasil, Costa Rica, México, pienso que si todos nos unimos como danzaterapeutas primero, luego como latinoamericanos y luego como profesionales que están en pro de que la profesión siga escalando importancia y validez, no que se deshaga. Es que el esfuerzo debe estar en que nosotros seamos representantes de nuestra profesión en esa calidad, de que digamos, ok, pues ya hicimos el simposio porque queríamos ver cuántas personas estaban interesadas en la profesión, cuánto público íbamos a ver. Ya tenemos un número, tenemos un montón de personas esperando que hagamos un programa para empezar a estudiar. Pero tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Tal vez en Puerto Rico empecemos primero como una ruta alterna. Y luego, en un futuro, podrá ser entonces un programa académico en una universidad. ¿Ves? Pero entonces entra otra cosa. ¿Dónde? Porque hay unas horas que nosotros tenemos internado. Que la gente piensa, nosotros tenemos internado, tenemos horas que tenemos que hacer. ¿Dónde lo voy a llevar? Tenemos una primera estudiante del programa de Pratt de Nueva York haciendo su internado de danza terapia por primera vez en Puerto Rico. Oh, súper bien. Entonces, yo la superviso porque yo tengo BCDMT y ella pues está en ese renglón, pero al tenerla ella aquí, ya con ella hemos hecho tanto trabajo, especialmente ella se llama Limarit Dávila y yo, o sea, la respeto porque como profesional, como mujer, es excelente, pero ella ha hecho mollero para poder encontrar espacios para que le permitan a ella hacer su internado y hacer su trabajo. ¿Okay? So que poco a poco vamos, ya sabemos cómo, ya estamos buscando para que entonces en un futuro, si yo hago, si el grupo, ¿verdad? Si se crea el Consenso de Puerto Rico y se crea alguna ruta educativa, esos estudiantes, ¿dónde van a hacer trabajo? ¿Dónde van a aplicar sus técnicas? ¿A qué poblaciones van a poder nutrir? Y luego eventualmente, ¿dónde van a trabajar? ¿Y qué hace la Junta Examinadora en Puerto Rico para reconocer esta profesión? Esa es la otra parte, que eso es un proceso y un rollo legal, que hay que trabajar con el sistema educativo, que representa a las profesiones de salud en Puerto Rico, para que ellos digan, este reguerete de profesionales, ¿de dónde salieron? ¿Qué hacen? ¿Y quiénes los van a escudriñar? O sea, ¿quiénes van a pedirle cuentas y a quién ellos se le van a reportar? Pues, o sea, todas esas cosas es un trabajo que no es de mañana, un trabajo complejo. La parte bonita es cuando tú ves danzaterapeutas que están en proceso de crecimiento y las ves cómo van, empiezan aquí, terminan allá, y luego ves cómo los clientes que tienes crecen, o ves donde hiciste un trabajo voluntario y se quedan, quiero más, Amarili, lo que ustedes hicieron, queremos más de lo, o sea, cuando recibes eso, pienso que si puedo hablar por todas las del grupo, ese es el regalo que recibimos, porque monetariamente no es. O sea, no estamos, a lo que estamos dando en estos momentos a nivel monetario no estamos recibiendo, pero estamos recibiendo ese esfuerzo de dar y de crear semillitas, que sabemos que poco a poco, mira, van floreciendo y eventualmente a lo mejor no me toca a mí verlo, le toca ver al próximo que llegue, a lo mejor le toque verlo, pero es esta sensación de que lo que nosotros hacemos tiene importancia y tiene relevancia. Y de que no estamos, como decimos nosotros, no estamos pajeando. O sea, no estamos en un viaje celestial en otro planeta, no. El trabajo que hacemos es un trabajo que es concreto y se ven resultados. Y en el mundo en que estamos viviendo, donde hay una desconexión total de quiénes somos, nuestras representaciones cada vez parecemos, no sé, cabezas andantes, a veces pienso que están sin cabeza y a veces pienso que están con la cabeza, pero el cuerpo y los pies están en otro lado, o sea que no. Pero ese volverá a traer
salud mental desde un punto de vista íntegro y desde un foco bien orgánico, vamos, porque es que yo digo, cuando empiezo a hablar de mente y cuerpo, una de las cosas que me parece bien interesante es que este es mi cuerpo y este es mi mente, y yo, no, es que tú eres todo. Entonces, tengo que primero desconectarlos y explicarlo para luego juntarlo. Y así mismo son las sesiones, de que de repente, ok, vamos aquí, vamos allá, y entonces vamos aquí, ok, ya llegaste. Y es como cuando yo le digo a un cliente, digo, oh, llegaste, ya te vi, estás enterito. O sea, eso es lo que la profesión aporta socialmente, a que somos seres completos y que hay mucho trabajo por hacer. Y no es un trabajo filosófico, no es hipotético, no es que estamos en otra vertiente, es un trabajo bien real, de que las transformaciones que vemos, las vemos y se quedan. Sí, yo creo que es tan apasionante y gratificante poder amalgamar cuerpos. Yo tengo una sesión que en realidad doy en mi Facebook Live personal con un montón de amigos, con mis amigos, que se comparte en la página de Arroba Corpo. Pero yo tengo amigos de chile, mole y pozole, se dice aquí en México, o sea, de todo, o sea, tanto chicos con lesiones medulares, en silla de ruedas, como personas, o sea, estoy hablando de cuerpos, tanto personas súper trabajadoras que son cargadores, o sea, tengo de todo tipo de personas en mi Facebook. Y entonces dije, bueno, esta cuarentena me estoy picando los ojos, entonces vamos a hacer algo para unificar los cuerpos. Y ayer les decía esto precisamente, a ver, no tienen su cabeza acá. Y dicen, no, sí, mi cuerpo, y la cabeza hace así, se mira a sí mismo, o sea, no, si ustedes me ven aquí enterita, y es algo bien y fundamental. Ahorita con lo de la pandemia, yo estaba y les decía, híjoles, mucha gente no siente los síntomas hasta que ya está muy mal, porque no está acostumbrado a mirarse a sí mismo, a estar mirándose y a cubrir sus necesidades propias. Entonces, creo que la danza, movimiento, terapia es un lugar y es un algo y es una persona, y así como lo vas desmenuzando se me hace súper interesante, porque así como es la integración física, emocional, social del individuo, yo creo que la DMT también se le tiene que tratar igual, ¿no? Legal, estructural, espiritual, no sé, o sea, creo que lo acabas de decir de una manera tan clara y tan importante, ¿no? Y de hecho, es así tanto que me dice Florencia aquí en el Facebook Live que nos está siguiendo, y a todas las personas, Claudia, a todos los que nos están siguiendo, dice, muy interesante sobre cómo llamarnos, ese ya te había dicho. La pregunta ¿es necesario estudiar 5 años de DMT? ¿Una carrera de grado? Tenemos las mismas preguntas. A ver, contestando. Yo no tengo contestación para eso, ni me voy a poner en la posición de contestarla. Yo sí pienso, que la danzaterapia la tenemos que ver por partes. Por partes significa que si tú quieres, por ejemplo, un abogado tiene que pasar primero un bachillerato, luego entra a cursar y luego entonces se especializa. Yo pienso que la profesión se ha vuelto una bola de muchas cosas, pero no se ha definido en las partes de cómo ella surge. Entonces, si tú tienes un bachillerato o tienes una certificación de DMT, ¿hasta dónde llega esa certificación? Si tú tienes un proceso de, ¿verdad? Ya eres una DMT full comprometida, ¿hasta dónde llega? Ahora tú eres una DMT que das cursos, que educas, que supervisas, ¿hasta dónde llega? Entonces yo pienso que la conversación debe girar hasta cuáles son los estándares que tú como danzaterapeuta y profesional quieres que tu profesión represente. Porque si yo quiero,
Si mi meta es que la danzaterapia sea reconocido como la arteterapia y la musicoterapia en su propia esencia, fuera de la consejería y fuera del trabajo social o fuera de la psicología, si yo quiero que ella tenga voz propia, ¿a dónde tengo que llegar para que ella tenga esa voz propia? Pues la realidad es que en el mundo académico debe haber investigación rigurosa de lo que nosotros hacemos. Si es que queremos llegar a replicar. Ahora, esa es una manera de ver la danzaterapia para, de alguna manera, entrar dentro de un foro académico. Pero yo no le estoy quitando la importancia y el valor que tiene la aplicación de la danzaterapia, porque yo también lo veo como arte. Es arte. El tipo de terapia que nosotros damos es arte. O sea, cuando tú eres psicoterapeuta, para ser para mí un psicoterapeuta efectivo, es un arte. Es un arte sentarte con alguien y estar en su presencia y observarlo más allá de lo que esa persona se observa y más allá de lo que tú te observas a ti mismo como ser humano. Es un arte poder trabajar en la profundidad de todas esas cosas que generan un ser humano y que lo hacen ser un ser saludable, porque ese es nuestro trabajo. Ayudar a que nuestro... Entonces, si tenemos que tener 5 años, yo no sé. Pero sí te puedo decir que para hacer una buena investigación científica, que tenga relevancia e importancia, toma muchos años. O sea, y eso lo vemos en profesiones que llevan más tiempo creadas que nosotros. Nosotros realmente somos una profesión joven, pero estamos en una época en donde esa profesión está siendo importante. Te explico. Acabamos de pasar por una pandemia, ¿verdad? Eso fue global. Yo no sé cuál fue su experiencia, pero díganme ustedes, en diferentes países, ¿cuántas sesiones de baile virtuales se presentaron? Muchísimas. En todas partes del mundo, pienso yo. Muchísimas. Históricamente se ha reconocido que cada vez que hay guerra, enfermedad o algún proceso catastrófico del ser humano, las artes son a donde el ser humano va a sanarse. Y lo hace de manera intuitiva. La relevancia de nuestra profesión, el mismo proceso de nuestra humanidad lo está pidiendo. Y lo acaba de confirmar, de que para mucha gente estar encerrado en sus casas requirieron tener que utilizar otras maneras de conectarse a sí mismo y de expresarse para poder manejar la situación. Y el baile fue número 1 en ese proceso. Si yo quiero que mi profesión tenga más consistencia, una representación académica, una representación profesional, pues probablemente sí, vamos a tener que crear unos estudios más profundos y niveles de lo que es ser una danzaterapia. O sea, porque es que hay danzaterapeutas que es como todo, hay profesores y hay profesores. O sea, no todo buen abogado es profesor. No sí, todo... Claro. O sea, y tenemos que ver a dónde queremos que nuestros estándares lleguen. Y a eso, por ejemplo, una de las cosas, y lo voy a tirar aquí, no sé si me van a matar, pero van a... Para eso estamos, para platicar de esto. ¿Verdad? Eso yo no... Pues una de las cosas que va a pasar es que van a hacer un summit Dance Therapy Advocates, ¿verdad? Que Erica Hornfeld, no sé si conocen a Erica Hornfeld, ha sido en Estados Unidos bien vocal sobre la danzaterapia. Y ella va a hacer un Dance Therapy Summit, que eso va a ser virtual. Entonces, de donde tú estés, puedes pagar $29.99 para tomar charlas de danzaterapia. En aquel momento se estaba trabajando para educaciones continuas, pero no se puede porque pues no han podido, o sea, todo el tecnicismo de hacer las cosas online versus en vivo, pues crean unos cambios y están manejando eso. Pero para la gente de Estados Unidos que tiene
lo de, te fuiste, no. Digo, De la ADTA y la gente que tiene lo de la Sociedad Americana de Danza Terapia, pues nosotros tenemos que mantener las licencias y tenemos que tener educaciones continuas. Esas educaciones, nosotros podemos tal vez someter ¿cómo es? Ay, Dios, se me fue la palabra. Un párrafo, qué sé yo, un summary, un resumen, estoy traduciendo, un resumen de lo que vivimos y probablemente la Sociedad Americana puede ser que te avale 2 créditos por el seminario. Pero a lo que voy es que cuando yo estaba hablando con ella, a mí se me ocurrió que hiciéramos un panel en representación de los danzaterapeutas en Latinoamérica. ¡Uy, qué bien! Y, espérate, porque es que me metí en problemas y todavía no sé qué va a pasar, pero ya ella me confirmó, o sea, ya me confirmó y es un viernes a las 2:30 de la tarde del Summit, de los días que va a ser, que va a ser el horario de donde va a surgir el panel. Y yo envolví a Diana Fishman de Argentina y tuvimos una conversación que luego entonces ella está buscando, o sea, después de la última semana de mayo, tenemos 2 semanas para montarlo nada más, vamos a estar invitando a danzaterapeutas de diferentes partes de Latinoamérica para una conversación por Zoom, para ver si en realidad hay que hacer una asociación de DMT latinoamericana. Y esta conversación de que empezamos hoy, de cómo realmente la profesión se puede ver y qué lenguaje y vocabulario utilizamos y cómo nos vamos a representar es importante, porque hay muchas danzaterapeutas abriendo espacio en diferentes partes de Latinoamérica y es el momento de crear una base sólida de lo que la profesión puede ser y a nosotros nos toca ser juiciosos y conscientes de eso y de ver cómo podemos unir fuerzas para que aunque tú tengas tu metodología o tu teoría, porque vamos a suponer que yo soy client-centered y tú eres cognoscitiva o aquellas de comportamiento, pero que todas las bases sólidas de la danza terapia, si nosotros empezamos ahora que está creciendo a crear esas bases sólidas y determinar cómo se va a ver la profesión, pues entonces tenemos ya una conversación más inclusiva de lo que son los profesionales de danza terapia. Claro. Y pues en esa conversación con Diana decidimos que teníamos que sentarnos a hablar con diferentes representantes de diferentes países que quisieran ser representantes del país en relación a la DMT y crear una primera conversación por Zoom para luego entonces crear un panel de ahí para entonces crear el panel que se va a presentar en ese summit. Oye, está muy interesante. Está muy divertido y está muy, muy, muy puntual. Creo que es fundamental empezar a platicar sobre estas cosas. De hecho, a lo mejor aquí en mi encierro decir, bueno, vamos a platicar de la DMT es importante, pero yo creo que lo que estás liderando, lo que están haciendo, es fundamental y es muy puntual y es necesario. Creo que después de los diferentes momentos de la historia que tú lo acabas de decir, de guerras, de holocaustos, de muchas situaciones y ahora con la pandemia, muy importante regresar al cuerpo y tener profesionales que nos ayuden a pasar todo el drama y toda la angustia que se vive cuando pues a lo mejor no te alcanza el dinero y tienes que salir aún cuando esté el virus. Cuando has estado encerrado y tienes a tus abuelos y a tus primos y tú eres lo único que tienen para estar, yo creo que va a haber material para trabajar y que se responsabilice la profesión de lo que se pasa y lo que se ocurre. Creo que es bueno salir y decir, bueno, por lo menos respira hoy y por lo menos agarras fuerza y sigues la vida.
también estas cosas de, pues, yo creo que hay mucho, va a cambiar la vida. Vamos a hacer menos cuerpo, seguro. Ahora Yo, somos menos cuerpo, ¿no? En teoría. O sea, en el sentido de la tecnología, en el sentido de la virtualidad, en el sentido de, decían, no, pues ya vamos a tener muchos, o sea, vamos a ser más dependientes del cuerpo tecnológico. ya, y fíjate, yo probablemente es la parte mía así media de niña, media de, pues, el pensamiento que uno tiene, unas añoranzas de cómo uno quisiera, la utopía, vamos, de cómo uno quisiera que las cosas fueran por las cosas que uno vive y uno termina siendo testigo de las personas, ¿no? Como bien tú dices, la pandemia nos ha encasillado en unas cuatro paredes que muchas veces no estamos conectados de las cuatro paredes en donde dormíamos. Simplemente pasábamos por ella. O sea, dormía, me levantaba, hacía mi cotidiano y volvía y acostaba la cabeza. Y ahora tengo que mirar a las cuatro paredes, tengo que mirar lo que tengo alrededor y tengo que mirar mis circunstancias. Y luego entonces de repente no trabajo. Sí, pero yo, perdón, ¿eh? Vale, vale. Pero sí creo que también, si bien, como dices, hay hormigas trabajando y hay política haciéndose, creo que es importante la política dentro de la DMT. Y creo que esto es un paso importante lo que están haciendo. Y ojalá nosotros podamos, como Ruacorpo, ser testigos o ahí meternos la cuchara para saber qué, aunque sea de chismosos, para ver qué va a pasar, que eso es muy interesante, es muy emocionante. Bueno, pero lo que yo te estaba diciendo es que prácticamente acabo de decir a viva voz, hey, yo no sé quiénes están en México, yo no sé quiénes están, pero si alguno de ustedes quiere, pues me escriben o le escriben ¿cómo es que se dice? Paulina, a Ruacorpo, o a mí me escriben. Ajá, y le dejan saber, mira, Amaril está hablando de otra cosa y yo quiero engancharme porque yo quiero representar a Argentina, a Brasil, Costa Rica, qué sé yo. Y entonces, porque vuelvo y repito, el capítulo de Puerto Rico se formó porque en la unión está la fuerza. No hay comunidad Claro. si no hay más de una voz. Una sola voz da hasta cierto nivel, pero a la larga siempre vas a necesitar gente que vea tu visión, que la trabaje contigo y que cree en ella. La pandemia abrió una caja de Pandora de hablar de la salud mental desde el cuerpo. Abrió la cajita de que el arte es esencial para la salud. Abrió la cajita de que la tecnología nos conecta, pero a la misma vez nos separa. Y que cómo nosotros vamos a convertirnos en cuerpos completos, en seres completos, íntegros. Y cómo algo tan invisible como es una bacteria o un virus nos imposibilita y fisiológicamente nos para, nos detiene. Entonces, ¿cómo volver a darle medicina a ese cuerpo para que se vuelva a reactivar? ¿Cómo darle, verdad, nutrientes a esa esencia de quién eres, que eres un solo ser, para convertirte en una representación saludable mientras caminas el tiempo que te toque en esta conciencia, en este nivel en donde estamos? Y lo de los 5 años, yo no sé cómo se debe ver la profesión, yo solo sé a dónde yo aspiro que ella llegue. Ajá. Ama, oye, mira, entonces la idea sería poder hacer capítulos de la Asociación Norteamericana en cada país. ¿O no, cuál sería el objetivo? Bueno, ahí sería distinto, porque ahí la Asociación Americana nos tenía que engancharse con esto que estamos queriendo hacer. Ellos tendrían que, pero es que no quiero hablar porque me meten problemas, pero a ver, yo no lo veo como que necesariamente sería del ADTA. Yo lo veo como que la asociación americana es de América, pero tú tienes una asociación de Canadá, tienes una asociación de India, tienes una asociación de China, tienes España,
tienes Argentina, son asociaciones todas, ¿verdad? Pero hay también otra conversación que está diciendo que debe crearse la Asociación Internacional de DMT, simplemente internacional, donde agarren todas estas asociaciones y hablen juntas. Que esa puede ser, pero pienso que lo que estamos hablando de la Asociación Latinoamericana es que Latinoamérica requiere generar documentación por escrita en español. Y aunque Argentina estaba haciendo ese trabajo y hay algunos esfuerzos que se han realizado ya, es que empecemos a reconocer que tenemos que hablar un mismo lenguaje, redactar libros, redactar documentos, investigaciones, y que si nosotros hablamos entre sí, vamos a tener más fuerza. Porque es que tampoco, por ejemplo, en Puerto Rico hay una representación, pero vamos, ¿cuántos DMT vamos a salir en los próximos 10 años? No van a ser tantos, gente. No van a ser tantos. Entonces, no es lo mismo 10 aquí, 5 allá, 6 allá, no. Pero si esos 5, 6, 10 los sumas, ya puedes tener 1000 y pico de profesionales juntos, pero están alrededor de toda Latinoamérica, pero están. Entonces, no se crea una distancia tan grande, sino que se crea una comunidad y entonces hablamos más. Entonces tú estás en Japón, o tú estás vamos a ponerlo así, vamos a quedarnos en Latinoamérica, tú estás en Argentina estudiando la depresión XYZ, y tienes una puertorriqueña por acá haciendo un estudio similar al que tú estás haciendo allá porque tienes que hacer una tesis o lo que sea. Pero si se unen a hablar... Sería pues, fabuloso. Exacto. Ajá, esa es la idea. Dime, ¿qué más? Otra pregunta. En realidad, pues, está como, dice Florencia que allá, pues, el máximo son de 3 años la formación, que ella se forma en Brecha. Bueno, Florencia se ha formado en muchos lugares, ha estado en muchos lugares, en España, en fin. Yo creo que está bien emocionante lo que dices. Yo no sé si es emocionante. Me encanta, sí. Está muy emocionante lo que dices, está muy emocionante tener una mirada, tener una punta de lanza, un por qué pelear y un por qué luchar y un por qué ser parte. Yo creo que la danza movimiento terapia reconoce que es fundamental esta parte de socializar, esta parte del otro, de nunca estar solos. Y a veces se me hace tan difícil, decía Tania y lo dice muy bien, esta mentalidad de kiosquito, o sea, de tiendita, solo de mi tiendita, también Maralia lo decía muy puntual. Yo creo que la fuerza está en la masa, como lo acabas de decir, y poder hablar de las necesidades de cada país. Está padre, ¿por qué? Porque simplemente esto, ¿no? De que tú con estas pláticas te vas enriqueciendo, vas viendo qué están haciendo, gente a lo mejor que perdida, que no sabe cómo hacerle, personas como ustedes que ya están más formadas, y es bien bonito escuchar y ver y que se pudiera brindar un espacio para hablarlo sin restricción. ¿En qué sentido? Sino como que aquí lo platicamos porque es de mi interés que todos escuchemos y entendamos, ¿no? Tengo una amiga que se llama Silvia Copelli que ella es bióloga y ha ganado premios importantes dentro de la biología y es danza movimiento terapeuta. Cuando te explica las neuronas en espejo y la biología de la danza movimiento terapia, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Y le invité a la charla, ojalá la puedas escuchar. Fue súper amable y nos acercó el conocimiento, su lenguaje, como lo acabas de decir, de una manera muy bonita que todos fuimos entendiendo qué tan importante es esas cuestiones del movimiento y el cerebro, de otra manera, de la parte de biología, ¿no? Entonces, que podamos encontrar a lo mejor otro espacio donde todos podamos hablar una lengua y poder realmente debatir ciertas circunstancias, creo que enriquece y engrandece una profesión tan profunda y tan impactante que traspasa toda nuestra persona
Y creo que esa es la gran grandeza. O sea, cuando logras hacer DMT dices, ay, qué bonito, porque todo se atraviesa, todo. Y realmente, como dices, si hablas muy bien, estar integrados y ser, estar y vivir con este ser, es muy hermoso. Y pues, ay, la verdad es que es muy esperanzador escucharte desde acá. Es muy bonito escucharte. Que claro que Tania tenía toda la razón del mundo de que estaban fuertes, que estaban con esta perspectiva, que estaban, dice, yo lo estoy apoyando porque de verdad están tan fuertes. Entonces, y me encanta, me encanta, me encanta. Quería decirte algo que me Sí. acabas de recordar. Me recordaste algo que pasa. Nuestra profesión nació así. Tú tenías a Mary White Whitman en un lado y Marian Chase en el otro. Y estaban haciendo cosas similares, no idénticas, pero similares, y estaban en diferentes territorios hablando algo distinto. Cuando esto entonces se va uniendo y se encuentra, y entonces que estaban haciendo lo mismo, es que entonces las conversaciones se abren a más. Entonces, si yo hablo, vamos, es como empieza la DMT en Puerto Rico, es yo necesito a alguien que me entienda de lo que yo estoy hablando porque no estoy sola. Y de repente es como que ya llegué. Entonces, cuando me uno con este corillo de mujeres espectaculares que las quiero un montón y las vuelvo loca, porque las vuelvo loca, pero las quiero un montón y empezamos a hablar, es como si nos engancháramos en una burbuja y voláramos a otro nivel porque las ideas que salen y no es ambiciosa, porque no es ambición, es la inspiración que se genera porque estamos conectadas a una visión que no sabemos, pero la tenemos conectada porque la entendemos de ti acá, de ti adentro. Pues eso genera una motivación para crear y para hacer. Y la idea de que en Latinoamérica hay tantos espacios nuevos que están surgiendo, a mí me parece fascinante. Y a eso le añado otro nivel. Y cuando yo estuve en la conferencia de danza terapia, de la Asociación Americana de Danza Terapia, la última que pasó, que fue en Miami, en Florida, una de las presentadoras, que es Nana Kosh, al día antes de hacer su presentación, que iba a hablar de cómo la danza terapia estaba evolucionando y creciendo, tenía su presentación, y ella misma lo dice, en su presentación, ella le faltaba información de Latinoamérica, no la tenía. Y en una conversación que tuvo conmigo por 5 minutos, se enteró de un montón de cosas que estaban pasando en Latinoamérica, que ella no tenía noción de ella, y las añadió la noche antes a su presentación. ¡Qué maravilla! Sí, y no es por quitarle importancia ni mérito a lo que ella hizo, ni darme mérito a mí, es que si tuviéramos un lazo de conversación en donde pudiéramos incluir este hemisferio y pudiéramos entonces trabajar en pro de la profesión. Y yo lo que estoy exhortando con la conversación de cómo en Puerto Rico, pues en Puerto Rico tenemos unas realidades, ¿verdad?, de sistema educativo, de nuestro lazo a Estados Unidos y lo que ellos esperan de nosotros, en lo que en Puerto Rico se requiere, pues pero sí hemos reconocido las 3 partes que te dije, la parte de verdad, la educativa, la parte profesional y aplicación de empleo manía, y la parte de la aceptación de la profesión y la validez de la profesión. Todas esas partes, si cada nicho se dedica a trabajar y desarrollar cada una de esas partes y luego en sí se unen y conversan sobre la danza terapia en mi país, nosotros la estamos viendo de esta manera y se aplica a mi población de esta manera. Ajá, pero ¿cuáles son entonces las bases teóricas, la ética que vamos a seguir para que sean? Porque hay unas cosas que en todos los países van a repetirse, porque pues somos humanos últimamente. Si le quitamos todo, como la pandemia pasó a nivel global, mundial, pues y ya esos límites territoriales se borraron, porque pues ya éramos humanos pasando por una misma cosa en común.
Pues si nosotros empezamos a tener esta conversación y la DMT es nuestro punto, o por ponerlo así, es nuestro virus, pero no es, es lo No, que nos une, no quiero hacer eso, pero es la idea de que es lo que nos une, pues cómo esas conversaciones pueden entonces hacer que la profesión empiece a ganar no más territorio, más prevalencia, que es distinto. yo creo que es súper lindo lo que nos estás diciendo y es eso, hacer comunidad. Mira, yo te paso los contactos que hemos podido, que hemos tenido aquí en Rubacorpo con todo gusto y todo placer, para que hables con ellos, los de Perú, los de Bolivia, los de, en fin, y creo que hacer comunidad en DMT, muchachos, vámonos, Sí. hay que hacerlo. Y qué padre que se tome en una esfera mucho más seria. La verdad es que, de verdad, ha sido un gustazo de la vida platicar contigo y estar contigo, conocerte. Creo que Tania se quedó corta. De verdad, estás haciendo mucho trabajo y se agradece. Y se agradece porque muy pocas personas de la profesión se ponen en esa posición de fortalecer, implementar y impulsar la profesión con todo así. Entonces, de verdad, ha sido un gustazazazo haber estado platicando contigo. Tiene que haber otra charla, ¿a poco no? ¿A poco sí? A continuación. A continuación, porque creo que nos vas a tener muchas noticias. Bueno, yo espero, pero en realidad diría que necesito la ayuda porque yo solamente soy Puerto Rico y soy una sola voz de mi islita y hay muchachas, si hablas con María de Lourdes vas a tener otra experiencia espectacular, con Esbel, que Esbel también nos trae esta otra situación que no quiero, porque vamos a seguirnos en otro hilo, pero no, pero es de ahí es donde sale la conversación de Latinoamérica versus Estados Unidos, porque ella se forma en España y viene a Puerto Rico y queríamos ver, como somos un capítulo, cómo ella podía adquirir su licencia de RDMT en Puerto Rico para ejercer y entonces propiamente que la licencia de RDMT y BCDMT se volviera relevante también en Puerto Rico. Pero al ella venir de un programa que no está al 100% avalado por la Asociación Americana, pues le dijeron que prácticamente tenía que empezar de cero para tenerla. Y entonces ahí es cuando nosotros decimos, espérate, nuestra realidad es distinta. Aunque somos parte de los Estados Unidos, tenemos un capítulo asociado a ello, tenemos una realidad diferente y nuestros compatriotas, algunos van a ir a Estados Unidos a estudiar y otros van a ir a otros lugares. Entonces, ¿cómo vamos a decir cuál es el perfil del danzaterapeuta en Puerto Rico cuando tenemos los dos lados? Tenemos que crear uno, en donde ambas partes, de allá y de acá, puedan coexistir en un mismo territorio. Entonces ahí es cuando decimos, pero es que también Latinoamérica está creciendo y tiene todo esto. ¿Y cómo entonces van a representarse? Pues a lo mejor aquí es donde tenemos que trabajar también. Nosotros te ayudamos desde México, aquí andamos. Vale. Por lo que podamos hacer, por supuesto que vamos a estar, porque también de Rubacorpo y de mi parte es un interés que ya no tengas que explicar tanto cuando llegas a un lugar. Ay, sí. ¿No te pasa que dices, por favor, por lo menos ahorrarme la explicación de que no voy a dar salsa, como decías, no voy a dar zumba, o sea, híjoles, qué difícil. Por ejemplo, yo tengo un programa de profesionalización para chicos con discapacidad intelectual. Entonces, aparte de trabajar con los muchachos en la danza movimiento terapia, también les ayudamos a profesionalizarse, o sea, como a situarse en la vida en algo, porque tengo chicos intelectualmente entre 2 y 8 años, aunque muchos tienen entre 10 y 40 años de edad. Entonces, pero usted, ¿cómo que lo mezcla con danza terapia? O sea, ¿cómo es eso? Yo pues sí lo tendría que hacer para que ellos aprendan a perder, a ganar,
a sostener el éxito, a sostenerse y a estar enfrente cuando nunca son protagonistas. Porque yo agarro chicos de cualquier, o sea, si saben bailar, no saben bailar, en fin, ¿no? Entonces, se necesitan herramientas de DMT y se tienen que fusionar. Entonces, yo creo que es importante, ya con que no digamos qué son, ¿qué es DMT? Yo voy a estar muy feliz, como dices, aunque sea chochita, así de, yo soy DMT. Ay, sí, señora, pásele. ¡Ay, qué maravilla! Mira, te cuento algo rapidito. Cuando Sí. te cuento, hace, si no me equivoco, hace como 2 meses atrás, antes de la pandemia, tuve una entrevista. Uh-huh. Fue mi primera entrevista para un puesto en el hospital veterano que iba a ser en Florida y iba a ser danza, movimiento, terapeuta. Lo que iba a decir, mi cadete iba a decir eso, no iba a ser terapista recreacional, no iba a ser consejera, no iba a ser psicoterapeuta, iba a ser... Y yo le dije, es que estás buscando por primera vez un resumen y tú buscas una danza o movimiento terapeuta. Y ella me dijo, pero ¿por qué te llama la atención? Me preguntan, ¿por qué te llama la atención? Y quieres este puesto. Y yo le digo, pues una de las razones es porque después de 10 años, un poquito más, sí, 2003, un poquito más, ¿cuánto tiempo? No sé, ya perdí la cuenta. Anyways, después de tanto tiempo de tener una profesión, ver por primera vez que estén buscando a alguien con mis credenciales, donde yo no tengo que ser, obviamente voy a aplicar. Y quiero la experiencia de trabajar en un lugar en donde yo represento algo que añade al espacio y da valor. Sí, no es cuestión de que queremos el ego ni nada de eso, es que es cansón. Ay, sí. Muy cansón. Sí, señor, aprendamos esa palabra en México. Es muy cansón, están fregando, diciendo, chingaos, esto soy. Y pues, bien, dice que la Asociación Argentina de Danzaterapia ahí está presente para lo que necesiten. Y Mario hermoso, gracias por vernos. Raque, gracias por estar también. Y pues a todos los que no puedo ver en los otros lados que se está compartiendo, gracias por vernos, por escucharnos. Creo que no va a ser la primera vez que vamos a invitar aquí. Ahora ya puedo decir mi nueva amiga. Pero a mí me encanta México. Yo me paso. Ay, pues ¿Dónde estás? ¿En qué parte? Yo estoy en la Ciudad de México. De aquí te queda cerca todo México. ¿Ah? Toda parte de ciudad. Sí, no, y pues a ver, ya después cocinaremos algo también por acá. Vale, que yo me monto un avión feliz y le llego. Así sí, tú llégale por acá, ya luego veremos. Vamos a ver cómo pasamos porque todavía nosotros estamos en cuarentena, todavía no se reabre nada, no sé por allá. Acá está. Seguimos todavía encerrados. Pero bueno, me va a encantar la vida, poder seguir platicando contigo y pues transmitirles también todo lo que se va a hacer. Si hay alguna convocatoria, les digo que yo te voy a pasar los contactos de las otras asociaciones con las que he dado para ver si se quieren unir. Claro. Y pues aquí andamos, bailando. Claro. Como buenas DMT, estamos aquí y aún la distancia estamos más cerquita, porque ¿quién entiende nuestra profesión más que nosotros que la hemos vivido, mira, en carne propia? Ay, divina, te agradezco mucho. Me la pasé muy bien y se me pasó bien rápido. Ya son las 3 acá. O sea que llevamos como 1 hora y media platicando. Perdón. Yo feliz, pero bueno. Vale. Me encanta, me encanta, me encanta. Chicos, sigan viendo. Yo creo que después vamos a hablar con otra asociación. Todavía no me confirman, pero estén al pendiente. Te invito a que te conectes a Amarilis. Me lo voy a aprender porque sí me gustó el nombre. Vale. Amarilis, para que también nos sigan, porque estamos hablando precisamente con las asociaciones que sabemos que están, para ver qué se está haciendo.
Nosotros somos el Puerto Rico Chapter de la ADTA, PR Chapter ADTA, creo que aparece así. Discúlpenme por intercambio. Y la buscan y le dan like. Ya pronto vamos a hacer una promo y vamos a hacer laboratorios de movimiento por Zoom. Así que estamos trabajándolo para que nos ayuden, nos aporten y cositas así. Y vale, ahí nos ven, ahí ven lo que estamos haciendo. Nos apagamos, volvemos, nos apagamos, es normal. Todo el mundo tiene, ¿sabes? Trabajo y cositas, pero estamos. Oigan, nosotros abrimos el grupo, un grupo en la página de MT, bueno, de Ruga Corpo, y si quieren ahí lo pasamos también para que lo sigan. Sí, gracias. ¿Vale? Cuídense mucho. Un placer, gracias, besotes desde Puerto Rico.